Bueno, saludemos ahora a Fernando Fuentes. Él es abogado y con él vamos a hablar de un tema que hemos tratado aquí en varias oportunidades desde también diferentes puntos de vista. El tema de los negocios, de los empresarios, del comercio nocturno, que pues hablando de derechos, tienen todo el derecho al trabajo, derecho fundamental. Pero aquí decimos siempre que hay derechos que colisionan con otros. El otro es el derecho a, por ejemplo, la tranquilidad y la paz. Entonces, hay una colisión de derechos en torno al tema y debe haber, desde el punto de vista estatal, una regulación. Pero esa regulación realmente se hace pensando en no estar encima o poner encima un derecho sobre el otro, en fin. Fernando Fuentes, bienvenido a Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia de la información, formación para la democracia. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Sí, muy buenos días, Roger. Muchas gracias por darnos esta oportunidad a nombre de las dos organizaciones sociales que represento, Corpo Medellín, que es la Corporación de Comerciantes de Medellín, y de Asogriles, la Asociación de Comerciantes de Griles de Medellín. Aquí estoy a tu disposición, Roger. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuántas personas, cuántos comerciantes agrupan estas dos entidades, Corpo Medellín y Asogriles? Exactamente el dato, Roger, no lo tengo, pero a nivel de Asogriles agrupa todos los griles que existen en Medellín. Y alrededor de Corpo Medellín, aparte de que agrupa bares, cantinas, discotecas, tabernas, etcétera, siempre también es otro número bastante considerable. Los griles sí son muy pocos, porque esa es otra historia como para escribir una novela de la persecución que estos comerciantes sufrieron a lo largo del tiempo por parte de quienes ostentaban en su momento la conducción de la administración municipal. Sí, yo no sé de esa historia. Y usted sabe que yo soy un periodista viejito. Bastante, Roger, bastante. Y yo sé que en más de una ocasión hemos hablado, me has entrevistado, sobre todo en denuncias en donde también nuestra fuerza pública violando derechos y que me tocaba denunciar. Pero bueno, gracias a Dios las cosas han venido mejorando y cambiando. Y hoy en día, pues, también una actual administración, pues, bastante participativa y cercana, pues, al ciudadano. Sí, señor. Pues tenemos que hablar más adelante de los griles, pero la verdad es que yo sí le iba a preguntar antes de que usted se adelantara con la situación de los griles, es que son distintos, ¿cierto? Estamos hablando de Corpo Medellín, agrupa a... De todo, Roger. Sí, agrupamos... Los griles, ¿por qué se separan? ¿Por qué se separan los griles? Porque tienen características diferentes. Los griles son aquellos establecimientos en donde se realizan espectáculos de striptease. Muy bien. Esos son los griles que están definidos así en la ordenanza 18 de 2006. Claro. Que sigue vigente, Roger, porque el Código Nacional de Seguridad y Convivencia solamente deroga aquellas disposiciones que le sean contrarias. Entonces, esa disposición sigue regulando aspectos de policía en todo el departamento de Antioquia. Sí, señor. Bueno, y hablando de esto, existe un programa, Fernando, el programa del que hemos hablado aquí en varias oportunidades, que es Convive la Noche. Y al parecer hay una variación en el programa. Entonces, lo primero es, recuérdenos de qué se trata. ¿En qué consiste el programa Convive la Noche y cuál es la variación que va a tener, que tiene un poco, digamos, a la expectativa a algunos de los miembros de las agremiaciones que ustedes representan? Sí, Roger, efectivamente el programa data de muchos años. Ha sido muy participativo. Las diferentes administraciones municipales así lo han concebido,
Es un programa esencialmente pedagógico con el propósito de que los empresarios de la noche entiendan que pueden ejercer sus derechos, pero que también tienen unas obligaciones. Y esas obligaciones tienen que ver con la ciudadanía, por ejemplo, en diferentes zonas donde no es permitido los establecimientos con venta y consumo de bebidas alcohólicas, garantizar la tranquilidad de los ciudadanos que tienen el derecho a dormir. O sea, eso es un criterio que está lógicamente en nuestra Constitución. Entonces ese programa nace con ese propósito de sensibilización, un programa pedagógico de autorregulación en donde el empresario puede autorregularse. Un programa que a través del tiempo se ha venido consolidando y que algunos digamos, administraciones municipales lo han enrutado muy mal. A este servidor le tocó, por ejemplo, en el 2012, Roger, mediante sentencia del Consejo de Estado del 30 de agosto de 2012, tumbar el programa que se denominaba Rumba Segura. ¿Por qué? Porque este servidor ha sido siempre un amante de la estricta legalidad. De la legalidad. Y en ese momento el programa lógicamente violaba aspectos sustanciales y derechos fundamentales de los empresarios. Entonces hubo que tumbarlo y precisamente con esa sentencia del 30 de agosto de 2012, con ponencia del magistrado Marco Antonio Velilla, se cayó el programa. A partir de ahí, posteriormente, ¿por qué se cae? Hombre, se cae, Roger, porque es que la función de regular los horarios de funcionamiento en los municipios y distritos es de el alcalde municipal o distrital y esta función no la puede delegar. Y en ese tiempo delegaban en el secretario de gobierno toda esa disposición y obviamente Medellín estaba inmerso en una situación de ilegalidad. Posteriormente se presentó el decreto 889 y 890, también regulándolo, justamente separados para, digo yo, evadir la sentencia del Consejo de Estado. Y sucesivamente también se han presentado diferentes decretos, por ejemplo, el que rige actualmente, que fue expedido en la administración pasada, y trata también de regular ese tipo de situaciones. Los comerciantes hemos venido teniendo con todas las diferentes, digamos, administraciones municipales diálogo para tratar de concertar, porque este es un aspecto delicado que necesita escuchar a las partes involucradas, también no solo a nosotros, sino también los residentes, porque los residentes también se quejan de que, y hay que reconocerlo, muchos empresarios que perturban la tranquilidad y la intimidad de esas personas. Entonces, actualmente la administración del doctor Federico viene en una situación de reformar el decreto que ya existe. Y entonces ha venido presentando una propuesta de decreto, a nosotros nos la hicieron llegar. Sobre ese aspecto hay una comisión accidental que coordina el expresidente del Consejo de Medellín, Andrés Felipe Tobón Villada, y del cual se han hecho dos secciones. La última fue en el Poblado, en donde sí, hubo una discusión amplia sobre eso, pero todavía no está el decreto. El decreto tiene situaciones que son lesivas y otras que recogen, digamos, la discusión que se ha planteado por parte del gremio de comerciantes. Una situación, digamos, clara, o que aparece allí, es que no hay una clara delimitación en la función del alcalde para regular eso, sino que empiezan a regular un programa que no sabemos cómo se va a llamar. Al parecer, creo que se va a llamar, según me han contado, en Medellín la noche cuenta con vos, pero son especulaciones. De todas formas, sabemos que sí
sí lo van a cambiar. ¿Y por qué digo eso? Porque primero de regular un programa, lo que tiene que regular el alcalde es el horario de funcionamiento de todos los establecimientos, porque esa es una función constitucional que tiene el alcalde y que es indelegable. Entonces no puede inicialmente, sin haber regulado el horario de funcionamiento, entrar a regular una especie de programa que va conducido fundamentalmente a la ampliación del horario. Pero venga, permítame, usted le pregunto a propósito de eso último que usted comenta, que le suena a uno absolutamente, pues hasta negligente, permítame la expresión, suena dura, pero ¿cómo así si es que estamos hablando de un problema de convivencia que tiene como elemento esencial, entre otros, ese de la regulación de los horarios, porque es pelea que hemos tenido a favor y en contra? O sea, comerciantes que defienden su posición y, por supuesto, ciudadanos que defienden la suya. Digamos, cada uno defendiendo, uno, el que nos dejen abierto más tiempo porque se trata de la economía, de la generación de empleo, en fin. Y los otros que regulen porque es que no nos dejan dormir, porque son las 3 de la mañana y todavía están abiertos. Entonces, obvio, cualquiera persona entiende que lo lógico es, primero, regular los horarios. Eso tiene que ver con la convivencia. Señores, con todo gusto, libres de ejercer su negocio, pero hasta tal hora. Yo no sabía eso, Fernando, pero ¿cómo así que es que no hay regulación de horarios? Extrañísimo. No, Roger, sí está regulado en estos momentos. Existe el decreto que lo regula. Ya te digo, es el decreto 1070, decreto 1070 de 2021, que fue modificado por el decreto 0143 de 2022 de la administración pasada. Por eso yo en la introducción te decía que a lo largo del tiempo las diferentes administraciones municipales han venido expidiendo diferentes decretos y le han cambiado a su conveniencia el nombre del programa. Sí, pero mire, permítame, ahí es precisamente participación, agradeciéndome mucho al abogado especialista en Derecho Procesal, Ramiro Albeiro Sánchez Jiménez, quien está en sintonía. Mire lo que nos aclara. Buenos días, doctor Roger. El decreto, usted lo acaba de leer, nos lo precisa él, 1070 de 2021. Está demandado por inconstitucional y se está solicitando acabar con el programa Convive la Noche, que es precisamente el tema que estamos tratando. ¿Por qué tiene que acabarse el programa? Pues ahorita no tenemos la oportunidad de hablar, aunque si nos escribe el doctor Ramiro Albeiro, tenemos en cuenta aquí, como lo acabamos de hacer, su planteamiento, pero la próxima semana podemos hablar con usted largo y tendido, como lo estamos viendo con Fernando Fuentes. ¿Por qué tiene que acabarse ese programa? Y si entonces con ese 1070 está o no regulado el o la prestación de servicio, que es obviamente importantísimo desde el punto de vista de la generación de empleo y del crecimiento económico de algunos sectores económicos como es ese. Sí, claro, Roger, esos dos decretos, como te dije, el decreto 1070 de 2021 y el decreto 143 de 2022 que lo modifica, regulan los horarios de funcionamiento de los establecimientos de comercio en el distrito de Medellín y crea, reformó el programa que se llama Convive la Noche. Lógicamente, algunos colegas lo habrán demandado. Este servidor te puede decir, ya te comenté que cuando se llamaba Rumba Segura la tumbé porque era inconstitucional, porque era ilegal. Posteriormente también demandé el decreto 889 y 890 que también regulaban ese programa. Y en otros colegas que lo han demandado sí tiene muchos vicios. Y uno de los vicios es de que considerar que los horarios de funcionamiento de los establecimientos de comercio son incentivos. Eso no son incentivos. La Constitución y la ley ha señalado que el horario de funcionamiento de los establecimientos de comercio es una situación ligada al orden público. Y por tal situación, ese control del orden público, que es competencia exclusiva del alcalde en cada municipio o distrito,
no se puede delegar en ninguna otra persona. Y el Sí, Consejo de Estado, en esta sentencia que acabo de enunciar, señala con claridad que no se puede delegar, que el único servidor público que puede definir los horarios de funcionamiento es el alcalde. y Por entonces, consiguiente, sí, por consiguiente, ese decreto, lógicamente, cuando a usted, Roger, le plantean unos incentivos, le dice que tiene que cumplir con ciertos criterios y que con eso entonces usted recibe un incentivo que es la ampliación de horario que están haciendo. Están haciendo directamente ampliando el horario de funcionamiento. Y el ajá, Consejo de Estado, nuestro órgano máximo de la justicia contenciosa administrativa en el país, ha dicho que esa función es del alcalde. Entonces, claro, en claro. cierta medida, hay una delegación velada, que yo Y te entonces, dije al inicio de que para hacerle quite a la sentencia del Consejo de Estado que fue producida por la demanda de este servidor, se ha venido ocurriendo ese tipo de oiga, cosas. pero ¿qué es esa tosudez, hombre, doctor Fernando? Perdóneme que le diga. Pues, hombre, estamos hablando desde 2012 que usted demandó la Hace norma. 12 años, Hace 12 poco años, menos de 12 años. vamos para 13 años. Sí, señor. Decisión del Consejo de Estado. Y nos acaba de decir el doctor Ramiro Albeiro también que la otra ley también demandada por inconstitucionalidad. Entonces, digo yo, ¿qué es esa tosudez? Hombre, si la cosa es así de sencilla, si la norma es la que permite que haya esa convivencia imposible hasta ahora, por lo que veo, ¿por qué simplemente no se cumple la norma? ¿Por qué no se evita la delegación como usted plantea? Además, ¿delegación en quién? ¿Estamos hablando del secretario de Seguridad o delegación en quién? No, la que yo tumbé delegaba en el secretario de gobierno, que se llamaba en ese entonces así, que después cambió a secretario de Seguridad y Convivencia. Y ahora Exacto. mucho más grave, porque la delegación ya no es en uno de sus funcionarios, sino de menor rango, como es el subsecretario de Gobierno y Convivencia, o sea, Vivencia. a un funcionario de menor rango. No, Pero pues, bueno, o sea, el ha caído criterio. caerle. Sí, el Sí, criterio y uno dice, es posiblemente que sea con el propósito de blindar a los alcaldes, pero es sí. que el mejor blindaje para los alcaldes es, digamos, actuar dentro del marco de la legalidad. Claro, Le claro. pongo un ejemplo clarito. En estos momentos nuestro alcalde sale públicamente en el negocio de agua fría a decir, hombre, el alcalde pidió un decreto regulando los usos del suelo y no lo puede regular porque los usos del suelo es una competencia exclusiva de los consejos. Pero ¿qué pasa? Mire, este decreto y el proyecto de decreto que se tiene plantea cumplir con unos requerimientos de distancia para poder funcionar. Eso no lo puede hacer el alcalde mediante decreto, por Dios, porque esas distancias son parte de los usos del suelo. Esa es una grave irregularidad Claro. que el decreto anterior y este comportan. Entonces el decreto 471 es totalmente Muy bien. inconstitucional y eso lo he dicho yo en plenaria del Consejo, en comisiones accidentales, en toda parte. Entonces eso no se puede. ¿Y con qué Sí, señor. propósito? Hombre, para violarle los derechos fundamentales a los comerciantes de aquellos que a lo largo del tiempo han venido funcionando. Sí, señor. Y le pongo algo, Roger. Yo le he hecho un llamado a mi amigo actual, el presidente del Consejo, le digo, hay que regular esa vaina. ¿Por qué? Porque la ley 1801 es un mandato que le hace al Claro. Consejo para regular eso. Eso demuestra claramente que el alcalde no tiene facultad para regular esos retiros, que esa es una facultad exclusiva del Consejo. Y si no la tiene, Roger, hasta que eso no se haga, eso no se puede aplicar. Entonces, este Sí. proyecto que plantea contiene ese elemento como también lo contienen los dos decretos anteriores. Entonces, ahí está viciado totalmente de nulidad ese tipo de situaciones. Lo Muy que bien. primero tienen que hacer es que el Consejo de Medellín regule esa distancia. Y tiene que ser a futuro, porque la norma no puede ser retroactiva. Pero Ya. resulta que las diferentes administraciones, Roger,
han venido aplicando todas esas normas retroactivamente, violando lógicamente el principio de irretroactividad de la norma, que es un principio constitucional contenido en el artículo 29 constitucional. Mejor dicho, me deja usted más confundido. Yo que respeto tanto el derecho, siempre dije, lo digo y lo diré, y lo enseñan los profesores hoy en las facultades de Derecho, así me lo dijeron a mí, que menos mal existe el derecho para dirimir conflictos, para terminar con la incivilización, las agresiones. Ahí está el derecho. Y en este tema tan claro que enfrenta derechos, que enfrenta responsabilidades, hay la posibilidad de aplicar la norma, no sé si taxativamente, pero existe la posibilidad de la norma y no se aplica, hay tosudez, hay irrespeto por la norma, generando el conflicto que vemos yo que se genera. Eso es increíble. Y decía finalmente el doctor Ramiro Albeiro hace un instante, mientras usted hablaba, para terminar, porque ya tenemos el próximo invitado aquí con nosotros y necesito ser puntual con él porque se tiene que ir temprano, que además se tiene la acción popular que lidera precisamente Ramiro Albeiro Sánchez en contra de los comerciantes de San Javier, la acción popular que está defendiendo unos intereses colectivos. Entonces, todo esto, mire, estos rifirrafes jurídicos innecesarios, sabiendo que hay una norma o sabiendo mejor que la norma, podría simplemente poner sobre la mesa los niveles de comportamiento de cada uno de los actores, que se cumplan y ya, se acabó el conflicto. Fernando, sí. Comentario final cortito, por favor. Sí, claro, Roger, lo que tú acabas de decir es cierto. Es decir, el comerciante tiene que mirar de que no puede colocar la música por encima de los niveles máximos permisivos, ¿ya? Porque ahí entra en un abuso del derecho y perjudica, lógicamente, a los residentes que tienen que dormir. Pero mire una cosa, en Medellín, ¿qué pasó? Y ahí yo le he hecho la responsabilidad al Consejo de Medellín, no de los anteriores, cuando se aprobó el POT actual, el acuerdo 48 de 2014, se convirtieron zonas que eran eminentemente residenciales en alta mistura de un tajo. Eso a mí me parece una irresponsabilidad, porque si era estrictamente residencial y pasar de alta mistura, el perjuicio que se iba a ocasionar a los residentes era bastante grande, como efectivamente se ha venido haciendo. Entonces, esta administración yo he visto que sí está preocupada por regular el aspecto del ruido, y nosotros los comerciantes también, y tenemos que llegar en un punto de equilibrio, pero no nos pueden a nosotros llegar a exigir mediante un decreto que tiene que insonorizar para poderle, digamos, obtener el beneficio de extensión de horario. Eso es ilegal, eso es inconstitucional. Hombre, si el comerciante está violando los niveles máximos permisivos, sanciónelo, que para eso está la ley, para eso está la ley 1801. Pero no se puede condicionar bajo este tipo de situaciones y aspectos, y sobre todo, Roger, porque el ruido en la ciudad de Medellín, eso lo decía el doctor Andrés Felipe Tobón Villada en una de las sesiones de la Comisión Accidental. Principal no es el de los establecimientos, esos son muy fáciles de que lo puedan regular. Mire, es el flujo vehicular. Mire, son las carretas que circulan en Medellín con que es una competencia del área metropolitana, y el área metropolitana se hace el de la vista gorda con ese tipo de situaciones y que no dejan dormir los ciudadanos. Listo. Todo ese tipo de situaciones, Roger, son los que tienen que ver. Pero ¿qué pasa? El comerciante es, digamos, entre comillas, el perro flaco, y a ese se le pega la garrapata y a ese que le cae para joderlo. Listo. Bueno. Fernando Fuentes, qué pena, me toca cortarle, pero seguimos conversando. Me va a tocar ponerme a estudiar más sobre el tema. Con usted, con el doctor Ramiro y con todos los actores de este tema, porque es muy importante. Tiene que ver con la convivencia, la paz se logra desde ahí. Y esa ley de que él habla, 1801, es el código de policía, conocemos código de seguridad y convivencia, por la convivencia. Muchísimas gracias, doctor Fernando Fuentes. Bueno, a ti, Roger, por dejarnos participar y plantear estos elementos, aunque
nos quedamos cortos en hacer todo lo que tenemos sobre el nuevo proyecto que la administración propone, pero vamos a tener la oportunidad de poderlo seguir tratando. La semana entrante lo retomamos. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos tus televidentes y toda la ciudad de Medellín. Muchísimas gracias. No, con todo gusto. No, la semana entrante lo retomamos porque precisamente entramos el proyecto nuevo, proyecto de convivamos la noche, pero había que mirar el contexto.